Bueno, continuamos con estos temas de soberanía, con algunas preguntas que tenías ahí anotadas, Andri. Y bueno, el punto, bueno, de las preguntas que has puesto aquí, me puso el pelo que parezco Giorgio Tsoukalos, el del Alienígenas Ancestrales. Bueno, con la primera pregunta que pones aquí, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con la transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, 14, ¿no? Antes de Moisés no había un sistema de ley que nos hiciera comprender nuestros derechos. La deidad le otorgó a Moisés los principales órdenes a la humanidad para alcanzar la libertad. Sí, sí, esa es una de las grandes ventajas que en realidad vienen a tener lugar gracias a la introducción de la Torah, porque en realidad había ciertas leyes, varios pueblos tenían ciertas leyes, en ese entonces ya los egipcios tenían varias formas jurídicas, aunque no estrictamente organizadas, pero más o menos se entendía que había un sistema de leyes, y en especial pues la ley era el faraón, ¿no? El faraón era el que establecía la ley, por así decirlo. Luego también estaba por ejemplo, en la India, el código de Menes, sí, Manes, perdón, que era un código de conducta moral que tenían, y bueno, había una serie de normas, ¿no? Que tenían. Luego los sumerios también tenían ya, hay un conjunto de leyes conocidas como el Código de Hammurabi. Y bueno, el Código de Hammurabi de todas maneras también es posterior a una serie de estructuras que ya había siglos antes, ¿no? En Akkad y en otros lugares, Uruk, etcétera. Entonces lo que ocurre es que el pueblo hebreo no tenía exactamente un sistema, pero eso les brinda la oportunidad de tener un punto de partida jurídico, tanto en el sentido de protección como en el sentido de obligaciones, ¿no? Porque lo que tiene la ley técnicamente es decirle a la gente lo que por naturaleza se supone que deberían saber, no hacer daño a otra persona, pero como a veces eso se queda un poco abstracto no es parte del comportamiento natural, entonces se estructura un sistema judicial, ¿no? Entonces se dice esto no se puede hacer, y el que lo haga, pues hay una pena de tal cosa. Y a veces también hay que entender que algunos agravios no son voluntarios, entonces cómo se soluciona, ¿no? Si, pues, por ejemplo, cometiste un accidente y alguien sale perjudicado, no puedes simplemente cruzarte de brazos y decir lo siento, tienes que compensar el daño causado, ¿no? Entonces todas esas cosas son las bases del sistema judicial. Ya después, cuando entra el sistema de comercio, la ley comercial y todo esto, pues las cosas ya cambian, ¿no? La ley marítima introduce en realidades, convierte la ley en una forma de negocio, ¿no? Y bueno, casi todas las cosas se convierten en una forma de negocio. Pero volviendo con el tema de la Torah, sí, efectivamente es la base fundamental del derecho, y al mismo tiempo mm, de una serie de directrices, normas y estatutos que se tienen que seguir, ¿no? Aparte del hecho de decirle a la gente, como digo, algo que es elemental, no hacer daño a otros, ¿no? Es como no lo haces por naturaleza, pues te lo ponen por escrito. Bueno, de Josías 6:7 dice, porque igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Ese plan de dar a conocer la soberanía de la humanidad principalmente empezó con Adán y Eva, solo que con su caída se pospuso hasta Moisés. Creo que es Génesis 1:27, 28. Bueno, tengo que mirarlo. Voy a ponerlo aquí un segundo.
Sí, efectivamente. Génesis, libro de Barashit, capítulo 1, 28, dice, bueno, dependiendo de la traducción, los bendijo Elohim y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre el pez del mar, sobre el ave del cielo y sobre todo ser que repta o se mueve sobre la faz de la Adama, de la tierra, creo que dice Adama. Bueno, esto es muy profundo, pero en esencia, aquí ya encontramos una cuestión interesante. No tienen ley impuesta. En realidad lo que se les está dando es el derecho de administración del planeta Tierra. Uno podría preguntar, bueno, ¿y acaso no les estableció unas pautas para que no se hiciesen daño entre ellos mismos o alguna ley para que la cumplieran? El punto es que no le tienes que poner una ley a alguien si utiliza la lógica, si utiliza el sentido común. No quieres hacerte, no le vas a hacer daño a otro porque es una extensión de ti, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no habría necesidad de poner nada de eso. No obstante, más adelante, no me acuerdo si es para Génesis 11 o algo así, o 10, cuando finaliza el asunto del diluvio, vamos a ver aquí, a ver, a ver si esto, sí, Génesis 9. A ver, dice, a ver, Génesis. Entonces, de momento lo que les dan es derecho, no obligaciones, ¿sí? Y pone, en este pacto, a ver, 9, a ver que no lo veo desarrollado. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos con estas palabras. Bueno, repite lo mismo, ¿no? Fructificad, multiplíquense y llenen la tierra, ¿sí? Y todos los animales se someterán a ustedes. Y estarán bajo su dominio. O sea, se repite el tema de la administración, el poder que se le da de administrar las cosas. Y se le ponen, eso sí, ahora sí se le dan ciertas normativas que a juzgar por la situación, se entiende que hubo necesidad de establecer o de ponerles unas normas porque se sobreentiende a causa del precedente que esto se invalidó, o sea, o que esto se violó o se hizo previo al diluvio, ¿no? Entonces dice no asesinar. Entonces aquí está, por ejemplo, la cita que pone del consumo, por ejemplo, de la carne sin la sangre, ¿sí? El hecho de derramar sangre humana, o sea, no hacer daño a otra persona, no cometer daños a otras personas. Básicamente ese es el primer aspecto principal que se menciona aquí, ¿sí? Sobre el homicidio. Y el no ingerir animales que tuviesen sangre. Y por aquí hay también otro aspecto, pero no lo encuentro en este momento. Perdón. Entonces, ya hay un mandato, ¿no? De evitar, o sea, no causar asesinato. Y cuando vas a ingerir un animal que lo has matado, ¿sí? O sea, no mates a seres humanos, pero si vas a matar a un animal para comértelo, sácale la sangre, ¿sí? Pues entiendo que es una cuestión de higiene, ¿no? Pero la parte de asesinato, pues ya es un aspecto importante aquí. Luego hay otras consideraciones, pero vamos viendo que mientras se actúe de forma coherente, no hay necesidad de normas, ¿no? Así que bueno, en principio es eso, les establecen, les dan realmente el derecho, no tenían que ponerle normas si hacían las cosas correctamente. Y bueno, ya con Moisés lo que ocurre también es que se establecen ciertas, em, un plan, por así decirlo, que tiene que ver con algo mucho más amplio relacionado con la humanidad, relacionado con la introducción de un sistema de ley. Hay que entender que también cuando ellos ya vienen a desarrollar esa misión, porque no habían hecho nada parecido en este planeta hasta ese entonces, vienen con la idea
o con las ideas bastante claras sobre las implicaciones que eso puede tener a futuro, el desarrollo de las naciones que ya estaban creciendo, se estaban desarrollando, entonces de modo que había que saber cómo se podía generar también una jurisdicción por parte del grupo Yahweh o derivados para poder proteger al pueblo de Israel y a las naciones que aceptasen el sistema judicial, porque no era solamente por el pueblo de Israel, ellos simplemente eran un punto de partida para ayudar en general a la humanidad, pero por algo tenías que empezar. ¿Qué elegía China, Teotihuacán? O sea, por algún lado había que empezar, así que se empezó con Abraham y cuando ya la descendencia de Abraham había crecido lo suficiente, pues se trató de que ellos continuasen la misión, ¿no? Pero como no la siguieron, entonces tuvieron que cambiar la estrategia, digamos. Ok, dice Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, él mismo nos salvará. La ley que nos da soberanía y libertad fue escrita y legislada por el grupo de ellos son quienes nos pueden juzgar con justo juicio. Exacto, exacto. La legislación la establece el grupo de Yahweh, la idea que ellos tenían, ¿no? Bienvenido a la persona que acaba de entrar. Si puedes parar el micrófono, porfa. Thank you. Gracias por participar. Entonces, sí, ellos hacen de legisladores. Por la misma razón es que al ser legisladores pueden poner ciertas pautas y ciertos dictámenes. De hecho, al hacer que el pueblo reconozca que Él es la autoridad, que Él es el creador y que es el soberano, o sea, todas estas cosas que dicen, le dan a Él jurisdicción. Por eso Él puede después mandar a ejecutar, ¿sí? A aquellos que violan el acuerdo realizado, porque es como una violación o un acuerdo dentro del derecho contractual. Si hay un acuerdo, hay un contrato y el contrato, alguna de las partes lo viola, pues hay un consecuencialismo a todas las cosas, ¿no? De manera que por eso es por lo que podía tener jurisdicción en, digamos, castigar o aplicar la justicia o la repercusión o el resultado de la violación al acuerdo. El acuerdo se basaba en el cumplimiento de los mandamientos. Por esa razón, mandó que exterminasen no sé cuántos levitas, que hubo un terremoto y se tragó no sé cuántas personas. Todas estas cosas, ¿por qué? Porque si ellos no hubiesen aceptado el acuerdo, no pueden simplemente venir y actuar de esa manera, ¿no? Porque estaban actuando, era como un sistema judicial actuando a través de un orden militar, algo así más o menos era como estaba funcionando. Entonces, ellos tenían unas pautas que tenían que seguir y al introducir un sistema de ley y que el pueblo lo acepte, sí, se llama una cuestión consuetudi, o sea que todos están de acuerdo, de ahí viene la palabra consuetudinario. Entonces ahora el legislador, ahora el juez y ahora el creador, el que están considerando que es el creador, tiene jurisdicción para decir, bueno, ya que me han dado la, el poder de esto, porque lo han aceptado en mayoría o por unanimidad. Entonces yo os doy derechos, o sea, yo os protejo básicamente, los voy a prosperar en esto y eso, pero también les voy a exigir que cumplan determinadas cosas del acuerdo que hemos hecho. Por eso se habla del antiguo pacto, de la antigua alianza. ¿Sí? Cumplan con esto. Si no cumplen con esto, como ustedes me consideran a mí soberano, no soy un humano, no estoy sometido a las leyes de los hombres. Como soy el autor, yo puedo deshacer las cosas que he creado. ¿Sí? Es como tú haces una obra de arte, tú la quieres destruir, nadie te puede decir que no porque es tuya, es propiedad intelectual tuya. Otra persona no puede tocar la propiedad intelectual tuya porque no le pertenece. ¿Sí? Pero tú, si quieres destruir tu música o tus cuadros o lo que sea, eso es tu problema porque es tu creación, igual que la literatura, es tu propiedad intelectual, tú verás lo que haces con ella. Entonces lo mismo, si la propiedad intelectual de un Dios es crear a un ser, él lo puede destruir si considera que lo quiere hacer. Pero mientras no tenga jurisdicción, no tiene los derechos, no puede hacer eso. Eso ocurre también a la inversa.
Si tú tienes la propiedad sobre algo, nadie te la puede dañar porque puedes demandarlo. Por la misma razón, nadie podía tocar al pueblo de Israel porque habría justicia por parte del Creador, ¿sí? Entonces, esto es una espada de doble filo. Por un lado, tienes la protección, pero por otro lado también tienes que cumplir el acuerdo establecido, ¿no? A ver, sí, juzgar con justo juicio, claro. A ver, esos conceptos de la esposa de Dios se relacionan con un contrato como cuando nos casamos con nuestra novia. Sí, por ejemplo, es otro ejemplo igual. Por eso Yeshua, Jesús decía que antes de que, que venga el cambio de era, por así decirlo, se vería el asunto, ¿cómo lo llama? Que sería como los tiempos de Noé en que se casaban y se daban en casamiento. El matrimonio en ese entonces era un acuerdo legal, era un contrato. Entonces, todo hoy día son contratos, porque todo está basado en ley marítima. Entonces, se trata de acuerdos para esto, acuerdos para lo otro. Y las leyes básicamente son acuerdos, porque cuando tú aceptas, votas, aceptas tener un rey, etcétera, todas estas cosas, o aceptas vivir en un territorio, te sometes a la ley y por tanto te sometes al contrato o el acuerdo establecido que es el cumplimiento de ciertas leyes, ¿no? Entonces, tú cumples con esas leyes y ellos también te protegen, tienen una obligación para contigo, ¿no? Tienes un derecho, ¿no? Como ciudadano, básicamente. Mm, Entonces, lo mismo con el concepto de la esposa. Por eso se le dice la esposa de Cristo, ¿no? Una de las varias razones por las cuales se habla del concepto de la esposa de Cristo es precisamente porque la hace vinculante de un nuevo acuerdo, ¿sí? Un nuevo contrato. En ese contrato se compromete, por así decirlo, a cumplir con la ley de la conciencia, con la ley del amor, y a cambio, pues el concepto Cristo, la conciencia colectiva, así como el concepto del creador, tienen jurisdicción para intervenir y cubrir a ese grupo de personas, ¿no? Es, por ejemplo, de hecho pasa en el cristianismo, los cristianos no lo saben, pero los elementos que utilizan, que introducen Yeshua, los apóstoles o Pablo, en realidad si se aplican correctamente desde el punto de vista jurídico, te dan, te dan cobertura, ¿sí? Protección me refiero, y le dan jurisdicción a ciertas entidades um, dimensionales o de otros mundos que pertenecen a lo que podemos llamar el concepto de Yahweh o Jehová. Entonces, en realidad sí pasan determinadas cosas que podríamos llamar milagrosas o apoyos o demás, si sabes hacer las cosas de la manera adecuada y correcta, ¿sí? A ver, por aquí dice Giovanni, ¿qué dice la Biblia acerca de los juicios y las demandas? A ver, 1 Corintios 6, bueno, pues un montón de cosas. Bueno, sobre las demandas, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los juicios y las demandas? Bueno, no, la pregunta es un poco abstracta. Bueno, no sé si puedes reformular la pregunta. A ver, punto 2. ¿Por qué querría alguien hacerse cristiano si los cristianos tienen los mismos problemas y son igualmente incapaces de resolverlos entre ellos? Bueno, no sé, hay mucho texto aquí. No sé, no sé responder a esas preguntas porque me parecen un poco abstractas. Y aparte, no sé si son preguntas retóricas. ¿Pueden los cristianos llevar a otros a la corte por asuntos civiles? Si pueden evitarse de alguna manera, ¿pueden los cristianos llevar a la corte a no creyentes en asuntos? No sé, esto es una cuestión un poco abstracta. Es que si realmente son cristianos, no habría ninguna razón por la cual entrar en cuestiones jurídicas.
precisamente porque son cristianos. O sea, cristiano quiere decir que pertenece a la conciencia crística, o sea, que alcanza un nivel de conciencia. ¿Por qué iba yo a querer demandar a una persona que tiene un nivel X de conciencia si precisamente porque tiene un nivel X de conciencia no va a hacer nada que me agravie? Por lo cual es un razonamiento fuera de lugar. Que se digan a sí mismos cristianos y entonces se hagan daño unos a otros, entonces que nunca fueron cristianos. Son cristianos de etiqueta, pero no en el sentido correcto del término. Entonces, si no, pues se tienen que someter a las leyes de los hombres, por así decirlo. A ver, André dice por aquí, muchas veces que no tenemos la ayuda de los ángeles o de las deidades es porque no pueden intervenir porque no somos de ellos al estar bajo la jurisdicción de nuestro país o nuestro gobierno. En cierto modo, sí, sí. En cierto modo, se hace difícil que estas entidades o estas agrupaciones puedan tener jurisdicción porque hay un conflicto entre la aceptación voluntaria de la ley de cada nación, ¿sí? La ley aplicable, con las de ellos. Entonces, como entran en conflicto, son dos jurisdicciones distintas porque tú estás bajo, digamos, el gobierno de Honduras o de México y has votado y aceptas eso y cantas su himno y andas con su bandera y reconoces al jefe de Estado. Entonces, ahí crees en la constitución de tu país. Entonces, los que tienen otra constitución no pueden invalidar tu derecho y tu opinión y la decisión que has tomado. Solamente si tú declaras que no lo aceptas, que no estás de acuerdo, que no lo reconoces, ¿sí? Y reconoces por el contrario a la otra autoridad, entonces la otra autoridad puede tener cierta jurisdicción. Con todo, eso no quiere decir que tenga plena acción, porque también tiene que considerar que tú estás viviendo en un territorio donde también hay una mayoría. Entonces tendría que ser una mayoría la que estuviese toda de acuerdo. Entonces eso genera un poco de complicación a veces en las cosas. Un ejemplo es, un buen ejemplo es el caso del profeta Daniel, ¿no? Ves que el profeta Daniel está fuera de su territorio, donde no tiene jurisdicción, donde es una minoría, donde está bajo otra ley, ¿sí? Que es la ley Babilonia, y todas las cosas están en su contra. No obstante, como él se sabe cuáles son sus principios, los ha dejado claro desde el inicio, se lo ha dejado claro al rey, ha sido enfático en lo que hace, tiene una comunicación con aquel que él considera que es su autoridad. Cuando tratan de hacerle daño, él simplemente es protegido en un caso específico porque hay una intervención y se le puede ayudar, digamos, ¿no? Pero en general sigue siendo siervo del sistema babilonio. Entonces, o sea, hay lo que podemos llamar situaciones o milagros o intervenciones puntuales en momentos específicos, porque digamos que te pueden ayudar desde fuera. Esto es algo muy parecido a lo que se denomina el derecho territorial o derecho extraterritorial. Un ejemplo, ¿no? Mm, supongamos que hay un cosmonauta ruso y un cosmonauta gringo, ¿no? Estadounidense que están en el Mir, ¿no? En el Mir, creo, o la ISS, no me acuerdo cómo es que se llama, que es el transbordador internacional, ¿no? Pero uno es ciudadano ruso y el otro ciudadano americano. Entonces, si ocurre algo arriba en el que por alguna razón, si se hacen daño, aunque se supone que si se han capacitado debidamente, nadie le va a querer hacer daño a nadie, ¿no? Porque han hecho toda una carrera como para de repente dejarse llevar por la ira o pelear o alguna cosa. Pero suponiendo que pasase, el ruso tendría que rendir cuentas al derecho del americano según el derecho anglosajón, ¿no? El derecho, según la ley de los Estados Unidos. El gringo tendría que rendir cuentas al ruso según el derecho y la ley de Rusia, ¿no? Entonces tendría que hablar de algún acuerdo de expatriación o lo que sea, ¿no? Eh, expatriación, ¿no? En caso de... Sí, creo que se dice así. Para que sea juzgado por el tribunal del país al que él agravió. Entonces, eso quiere decir que a ti te protege una jurisdicción y eso se tiene que respetar. Y al otro lo protege su propia jurisdicción. Por tanto,
Si Nabucodonosor hubiese tenido un problema, o no me acuerdo quién era el rey en el tiempo de Daniel, si era él, creo que era Nabucodonosor II, Nabucodonosor. Si hubiese tenido un problema con Daniel, el Dios de Daniel es el que defiende a Daniel, y si Daniel agraviase al rey babilonio, la ley de Babilonia sería la que le aplicaría contra él. Eso es en la teoría, ¿no? Eso es como básicamente funcionaría. Por eso, también cuando me parece que es Asurbanipal, a ver, Asurbanipal, es que no me acuerdo si es Asurbanipal, eh, pretende atacar el reino del sur, ¿sí? Durante el mandato del rey Ezequías, el pueblo se pone a orar a pedir ayuda, y aparece un ángel y mata como no sé cuántos, 120,000 soldados del ejército contrario. Entonces te das cuenta que hay un derecho, y ese derecho es aplicable siempre y cuando tú cumplas el contrato. El contrato en este caso es la alianza. Y la alianza consiste en el caso del pueblo de Israel con los mandamientos, ¿no? Entonces Daniel cumplía el Shabbat, cumplía las cuestiones de alimentación, cumplía con las oraciones, cumplía con todas las cosas, de manera que él estaba cumpliendo con el pacto, con la jurisdicción, y por eso le podían ayudar. Otras veces no les podían ayudar, por eso el pueblo de Israel fue dividido, llevado por los asirios, llevado por los babilonios, arrasado por los romanos, porque invalidaron el pacto, y como invalidan el pacto se viola el acuerdo, ¿sí? Queda anulado el contrato, y no es aplicable el derecho, no es aplicable y no les pueden ayudar. ¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción. Entonces impera la jurisdicción del otro, que es el más fuerte, que a su vez incluso está aplicando también la ley del verdugo, porque está ejecutando, en cierto sentido, el castigo por haber incumplido el contrato, el acuerdo, ¿no? Por eso básicamente lo dejan. Sí, que lo haga. O sea, que el otro haga de verdugo. No los ataco yo, que lo hagan los enemigos, ¿no? O sea, yo no les voy a poner imputaciones o cargos personalmente por el hecho de haber violado el acuerdo. Ellos se van a encargar de hacerlo, los enemigos. Lógico, como digo, no es en todos los casos. A veces simplemente hay una voluntad, y cuando estás siendo guiado por el Espíritu Santo hay un propósito, ¿sí? O sea, el propósito se basa en tu crecimiento personal. Por eso va a siempre imperar el objetivo en ese crecimiento interior y tu trascendencia y el deshacimiento del ego por encima a veces de algunas cuestiones puntuales que tú quieras, ¿no? Entonces uno también tiene que entender que hay una jerarquía no solo de valores, sino de prioridades. Y a veces lo que impera es una cuestión de prioridades, ¿no? Entonces está la prioridad, y también está la jurisdicción, y también está la cuestión de que hay que considerar también las mayorías. Si tú eres el único en un lugar donde la mayoría piensa diferente, ten por seguro que es difícil que pueda haber algo que genéricamente sea aplicable. Puede ser aplicable para ti en un caso puntual, pero mientras no te vayas de ahí, va a imperar el común. Esa es la cuestión. Es como cuando los israelitas le dicen a Yahweh, queremos carne, estamos cansados de comer maná. Si lo dicen todos, tiene que respetar la decisión de todos. Es consuetudinaria. La decisión es de ellos. Comieron pájaros, codornices hasta que se hastiaron, ¿no? Hasta que se murieron de intoxicación. Y lo mismo cuando le dicen queremos un rey, ellos dicen no les conviene tener un rey, ya tenés un rey que soy yo, pero ellos dicen queremos un rey, queremos un rey. Bueno, hay una mayoría, pues es que ese es el dilema. Si hay una mayoría que elige eso, él no se puede imponer a la mayoría porque él les ha dado libre derecho de elegir, ¿no? La igualdad es el reflejo de la soberanía y la libertad que deberíamos tener. Exacto. Por ejemplo, la comunidad unida, acceso a los recursos y el libre comercio. Así es. Todos los químicos que nos echan al cuerpo tienen el propósito de dañar la imagen y la firma original del creador. En parte sí, pero hay razones mucho más importantes, principales, pero lógico, eso también es un cofactor, ¿cómo se dice? Un agregado, yo diría que más colateral, que en cierto grado puede alterar. Ahora, si ya estamos hablando de esas partículas de grafeno que se están poniendo, que se rocian desde aviones, se echan en los cultivos, están en los productos alimentarios, están por todos lados.
Lógico que sí, tiene que ver también con con el intento de alterar el ADN y por tanto la firma. Y dificulta la conexión con el creador y la presencia del reino de los cielos. Sí, sí, también en parte. Esa es buena pregunta. Un segundito, respondo. Osman, tienes una pregunta. ¿Qué quieres preguntar? Sí, quería preguntar si uno pertenece a esta institución, digamos, de Torah, digamos así, o de la Biblia. ¿Cómo? Eh, si uno pertenece a esta constitución, digamos así, a la Biblia, digamos así, a la Torah, estos ángeles los pueden defender en cualquier caso, digamos, si esta persona está en peligro, digamos así, o se pueden acercar, pero sin que uno no los pueda ver. Eh, Técnicamente, teóricamente, si no entra en conflicto con el propósito de crecimiento interior que el Espíritu Santo está llevando a cabo en quienes estamos avanzando hacia la trascendencia, o sea, como digo, si no entra en conflicto, técnicamente desde el punto de vista legal, sí, o sea, pueden legalmente y teóricamente deberían evitar determinadas cosas. Y como digo, son determinadas cosas, no es cualquier cosa. Y no es permanentemente, sino es en un sentido puntual, específico. ¿Por qué? Porque todos los países están basados en constituciones que no aceptan la constitución de Elohim, por así decirlo, ¿no? Es decir, la constitución de la Confederación, sino que establecen su propia constitución basada en los parámetros de esta sociedad. Entonces tendrías que estar en un lugar fuera de esta jurisdicción territorial o que haya una mayoría que reconoce, um, primeramente de forma literaria o informa, eh, por un lado, que no reconoce a esa figura jurídica, digamos, o sí, podemos llamarlo así, como es el Estado. Y por otro lado, que reconoce a la otra figura, que podríamos llamarlo el Elohim o Yahweh, Cristo, lo que sea, que puede ser amparado en la Biblia. Y eso lleva, pues supongo, a la pregunta de Andre, que dice, ¿cómo salirse del sistema? ¿Cómo me divorcio de mi país? ¿No? Desde el punto de vista legal, pues lo que habría que hacer es escribir un documento en el que le informas al Estado que no reconoces al Estado como tu autoridad y al mismo tiempo reconoces que tu autoridad es el creador, ¿no? Pero lógicamente, esto es en la parte básica, ¿no? De cómo sería el procedimiento. Luego, lógicamente, habrá una forma en la que se va a desarrollar esta idea, ¿no? Cuántas veces vas a enviar el documento para que quede confirmado, a qué instituciones se lo vas a enviar, como puede ser la municipalidad, como puede ser no sé cómo se llamará ya, al ministerio de X cosas, no sé cómo lo llaman en cada país, ¿no? Pero la cuestión es que quede informado. Técnicamente, si tú pones unas cláusulas, que si lo sabes escribir, con el hecho de avisar a una parte del organismo, se supone que tienen que estar informados todos, ya es responsabilidad de ellos que informen a todos. Si no estudias debidamente esto y cómo funciona y de qué se trata y cómo realmente tú te vas a proteger aplicando correctamente la ley, ellos podrían buscar algunos juegos por medio de los cuales tú te pudieses perjudicar, como puede ser um, la hipoteca de tu casa, la propiedad de tu vehículo, ayudas que recibes del Estado, tu cuenta bancaria, el uso de tu documento de identidad o el certificado de nacimiento. O sea, hay ciertas cosas que si lo sabes hacer correctamente, o sea, estudias debidamente el tema, se podría decir que te sales con la tuya, hablando en términos de que logras esa libertad que estás buscando. Si a lo mejor no lo haces debidamente porque te anticipas o te aceleras en hacer algo que a veces requiere incluso un par de años en aprender a hacerlo bien. O si lo estudias bien,
cuestión de meses. Si no lo haces así, pues a lo mejor te va a ser un poco contraproducente porque puedes entrar a veces en conflicto entre el sistema y lo que quieres aplicar. Entonces tienes que entender bien cómo funciona el sistema y entender lo que quieres aplicar. Por eso una de las formas más fáciles, por ejemplo, para quienes están familiarizados con la Biblia, es precisamente utilizar la Biblia como sistema judicial, como sistema de derecho. Pero también tienes que entender debidamente cómo funciona, porque la Biblia te va a hablar de de un contrato vinculante llamado Antiguo Testamento y de un contrato vinculante llamado Nuevo Testamento. Y en realidad, ah, si hubiese, digamos, un abogado astuto, que no creo que sea el caso, porque ellos no están especializados en eso, pero que quisiese agarrarse de la Biblia, te podría, o un juez, zarandear con la idea de cómo vas a conectar o cómo vas a vincular el antiguo y el nuevo pacto, ¿sí? Porque el antiguo es literario, ¿sí? Es texto y el siguiente está basado en Cristo, pero ¿qué significa Cristo? Y es donde entra, digamos, muchas ambigüedades y muchos errores que tienen religiones, digamos, de corte, como digamos, de la cristiandad, ¿no? Y hay muchísimos, ¿sí? Mm, que tienen los elementos, pero no entienden cuando se habla de ley, porque la confunden con la religión, ¿no? Y la confunden con sus dogmas, sus doctrinas, pues, no entienden de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, digo, tienen las herramientas, pero no saben en realidad su función y tampoco su aplicación. De hecho, se dicen que son cristianos, digamos, por hablar de católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, yo qué sé. Y pese a todo, ellos obedecen al Estado, ¿sí? De hecho, cuando sale un partido de fútbol de su país, ellos salen a apoyarlo. Entonces ellos mismos están diciendo que es su país. País viene de vinculante de lo que es el pater, ¿sí? De lo que es lo que los vincula. Entonces se están vinculando a través, digamos, de un equipo de fútbol, de baloncesto, de béisbol, de lo que sea, a una bandera, a un himno, a un concepto y a una constitución. Por lo tanto, hay un conflicto aquí de intereses, porque por un lado dicen que sirven a Elohim, o a Dios, como le llaman ellos, Zeus, y por otro, dicen que admiran o siguen las cuestiones que tienen que ver con ese país, esa bandera, esos signos. Entonces aquí hay un conflicto porque no hay claridad. Y ahí es donde, en esa laguna es de la que se aprovecha el Estado, porque cuando hay ambigüedad en los aspectos jurídicos, tu declaración queda anulada. Entonces tú puedes decir una cosa, pero si después haces lo contrario, de ahí se agarran para desarmarte. Por eso, desde la teoría, es fácil, es redactar un documento o un par de documentos y mandarlos y dejar claro que no reconoces al Estado, que tú reconoces tu autoridad como el creador y lo vas desarrollando. Pero hay que saberlo desarrollar, como digo, y después hay que saberlo defender y uno tiene que convertirse en lo que dice. Es como el caso del profeta Daniel. Él se convierte en lo que cree, lo que piensa y lo que considera. Entonces, ahí es donde está la cuestión importante. Al grado que lo van a echar en el foso de los leones y él sigue en pie con lo que considera. Los van a echar a un rollo de fuego y él sigue en pie con lo que considera, ¿no? Entonces, él sabe perfectamente quién es, lo que está haciendo, lo que él cree, cuáles son las bases y fundamentos de la Constitución que aceptó, ¿sí? Cuáles son las legislaciones y si tiene que cumplir un Shabbat y los demás no lo hacen, él está ahí. Si tiene unas oraciones porque se organizó, porque él estableció que iba a hacerlo de esa manera, lo hace. Si él tiene que declarar que no va a servir a ningún otro Dios, lo hace. O sea, él es consecuente con lo que cree, con lo que considera y lo que se está amparando. Ahí es donde ahí entonces hay un verdadero cambio. Y el propio, fíjense, me parece que era Nabucodonosor, que todavía estaba vivo en ese entonces, que tiene que reconocer esa actitud de Daniel y al final se lo termina respetando, ¿no? Bueno, al final, pues porque nunca tuvo problemas que yo recuerde con Nebuchadnezzar II, ¿no? A ver, entonces para hacer mi alcaldía en el cerro, debo generar un documento que me avale que esa tierra no es de ellos, sino de todos.
No, esto es un poquito más complicado porque cada país es diferente y a veces pasa que los que son siervos del sistema eh, hacen del sistema su propia religión y se sienten amenazados por las personas que quieren ser libres, ¿no? Porque piensan que si se difunde mucho esto, va a querer hacerlo todo el mundo y el Estado se puede disolver, ¿no? Entonces, pueden querer hacer el uso, querrán hacer uso de la violencia, lo que ellos llaman la fuerza, pero en realidad es la violencia, empezando primero con coacción y después utilizar la coerción. Ellos podían coger el ejército, ir allá. De hecho, lo hizo el FBI en Waco hace como 30 años, creo que fue, que hubo personas determinadas que querían liberarse del sistema y los trataron de terroristas, les dijeron que estaban abusando de niños que estaban ahí con ellos y se metieron con armas pesadas y los sitiaron y mataron a un montón de gente. Y años después tuvieron que esta gente, que los supervivientes los demandaron. Entonces, pero ¿qué hicieron? Precisamente evitar que toda esa cantidad de personas que estaban allá sirviesen de precedente para que la gente se liberase del sistema, especialmente en un país como Estados Unidos, que es increíblemente corporativo, ¿no? Allá hasta respirar dentro de no mucho te lo cobran, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es la cuestión en cada país. A mí una cosa que me llama la atención de México es que es un país bastante grande, tiene muchísima vegetación y muchas regiones es muy difícil acceder a ellas. Entonces, y bueno, pasa también en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? De Hispanoamérica. Eso me parece bastante positivo, porque en Europa eso no es tan fácil, ¿sí? Eh, y a medida que avanza la tecnología se hace cada vez más complejo. Entonces, una forma de proceder, pienso que sería considerar que o buscar la manera de saber si un territorio o una zona donde te quieres establecer no ha sido reclamada por nadie. Normalmente lo que se entiende es que si una tierra es tuya, tú tienes que vallarla. Si no la vallas y alguien te la expropia, luego no te quejes, ¿sí? Eso es lo primero, tiene que estar vallada pues con alambrada o con estacas o con piedras o lo que sea, pero tiene que estar delimitada. Eso es una forma de decir que tú has cercado tu propiedad. Ahora, si te la invaden y se demuestra que estaba cercado, o sea, que se saltaron la delimitación, entonces tú tienes derecho de reclamar para que se vayan de ahí. Pero si no lo has delimitado, es que no hay reclamo, no hay ningún cartel, no hay ninguna construcción y por encima de todo y lo más importante, no hay nadie viviendo ahí. Si no hay nadie viviendo ahí, se sobreentiende que no se está usando. Y esto lo puedes aplicar desde la mayor jerarquía de las fuentes de la ley, que es el derecho natural, que establece que la tierra no es de nadie en particular, todos la estamos administrando. De hecho, si observamos la Biblia, tampoco nos dice esta tierra es de ustedes, solamente en el caso del pueblo de Israel que se les da por heredar la tierra de Israel, ¿no? Allá en Medio Oriente. Pero ya es una cuestión de un derecho que les da el soberano a través de un acuerdo que hizo Abraham cuando entró a Padam Aram por allá, como hace 4000 años. Pero en términos generales, la tierra no es de nadie. Lo que se entiende es que si tú estás viviendo en un lugar, nadie se va a meter a donde tú estás viviendo porque es una violación a tu derecho, que es tu privacidad, tu espacio, ¿no? Entonces, eso es distinto. Pero si hay un lugar abandonado, ¿qué hace un lugar abandonado? O sea, no es como este concepto de Bill Gates o el gobierno chino o esta gente que empieza a comprar tierras, a comprar tierras, a comprar tierras. ¿Para qué? Si un individuo con, ¿cuánto? 1000 metros cuadrados se establece tranquilamente. ¿Para qué necesita un montón de tierras si es imposible que él pueda vivir en todas esas tierras? Entonces es un lobby corporativo que es, ¿sí? Es una cuestión completamente ilegítima. No para una persona con no sé cuántas hectáreas en diferentes partes del mundo no tiene ningún sentido, es completamente absurdo. Entonces, eso es ilegítimo, no es aplicable a la ley natural. Lógico que siendo Bill Gates, si se meten en las presuntas tierras de él, va a querer utilizar su influencia para meterse con la gente que haga eso, pero técnicamente no es legítimo, ¿sí? Entonces, si quieres ir a cierta tierra, es correcto por honestidad y para informar y para que también quede registrado y notificado, ¿sí? Que tú actúas con honor y que aparte también estás aclarando las cosas, que aclares que no eres terrorista, que la tierra nos fue dada
perdón, por el creador y que vas a estar viviendo en cierto lugar. Tampoco tienes que especificar completamente en qué sitio estás, ¿no? Porque van a ir a querer buscarte si les da la gana mandarte el ejército inventándose cualquier pendejada. Pero te quedas en tal sitio y cercas el lugar, tienes notificaciones, pones testigos y podrías incluso ya mandarlo desde el punto de vista jurídico, especialmente cuando ya han pasado 6 años, ¿no? Ahí es cuando ya se legitima que a partir de los 6 años, mayormente, si ya han pasado por lo menos 7 años, ¿sí? Desde que estás ahí, pero con que hayan pasado 6 años que estás viviendo en ese lugar, eh, ya se considera que esa tierra es tuya, ¿no? Y eso, hablando desde el punto de vista teórico, ¿no? Así es como debería funcionar. Luego, lógicamente, si hay lobbies de mafias que quieren molestar desde el Estado, de corporaciones o lo que sea, van a querer molestar, pero siempre está el hecho de que saber defenderse legalmente, o sea, conociendo especialmente los que conocen la Biblia, aplicándola, pues van a tener una ventaja, ¿no? En el artículo 27 de la Constitución de México dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Cómo luchar con esa ley? Eso se extendería un poco esta conversación, pero y no me sorprende que eso le diga el Estado mexicano. Seguro que así es en casi todos lados, ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que puedes partir del hecho de cuándo se establece la Constitución última de México, cuándo se establece México, ¿sí? Y cuál es la religión de México, por ejemplo. Sí, y luego cuál es el estatus, el estatus de México. México es una corporación, ¿no? Ellos dicen que es un estado, pero es una corporación. Seguro que está en el Security and Exchange Commission, registrada igual que el resto de países desde 1933. Entonces, México es un país católico, por tanto se tiene que obedecer a la Biblia, y en la Biblia se establece que esto no le pertenece a nadie. Luego está el hecho de que México existe recientemente, ¿no? En términos de siglos, mientras que sus pobladores viven ahí muchísimo antes de que existiese México, ¿sí? Estaban los aztecas, estaban los mayas, no sé si los olmecas estuvieron ahí o los toltecas, pero la cuestión es que ya había gente viviendo ahí. Luego es que, entonces ya tienes una cuestión prejurídica y preestatal. Entonces está antes de que se estableciese el Estado de México y está antes de que se estableciesen las leyes de México. El hecho de que el pueblo ya existía ahí. De la misma manera, como está la Biblia, o sea, tú puedes agarrarte del hecho de que el cuerpo, o sea, el pueblo ya existía, que el alma de esos cuerpos ya existía, de que ellos se tienen que obedecer a una jurisdicción mayor que es la Biblia. Y bueno, partiendo desde ese punto, entonces hay una cuestión que es jerarquía de las fuentes de la ley, y que está la Constitución de México, ¿no? Pero encima de la Constitución de México está la ley del almirantazgo, la ley marítima, encima está la ley canónica, ¿sí? Que tiene que obedecer a la Biblia y a su vez a la ley natural, que establece que la tierra no es de nadie, sino si tú estás en un lugar, nadie te puede molestar por estar en ese lugar. Y ahí es donde está la cuestión. Queda invalidada la jurisdicción menor ante el ordenamiento de una jurisdicción mayor. Por ende, si la Biblia establece que la tierra la administramos, pero no es propiedad, y que la ley natural establece que la tierra no es de nadie, sino que si tú estás en un lugar simplemente no te van a molestar, no se van a meter en tu casa, ni si tú has puesto un cerco se van a meter ahí. Se entiende que en ley natural eso es así. Y estas son cuestiones que están encima de lo que es la Constitución de México y de cualquier constitución de cualquier otro país. Pero, como digo, para evitar que ellos se quieran anticipar, es bueno escribir un documento y dejarles claro esto y decirles, yo sé cómo funciona esto, ¿no? Para evitar que ellos luego te quieran molestar. ¿Cuál documento me ayudaría a contrarrestar esa orden y poder tener derecho a tener una tierra para mi ecoaldea?
Bueno, como documento, pues no sé qué documento, pero lo puedes crear tú. Como te estaba diciendo antes de que empezáramos el programa, uno mismo puede crear su literatura, y esta literatura o el paperwork, o sea, lo que es tu poder literario, que al mismo tiempo también es una obra literaria, que tiene copyright, es tu propiedad intelectual. Si es lo suficientemente fuerte, más fuerte que la otra literatura, que es por ejemplo la Constitución, va a ganarle. Entonces lo que hay que hacer es establecer una literatura que desde el punto de vista legal y jurídico sea más pesada, más fuerte e imperativa. O sea, digamos que tenga una mayor volición, ¿sí? O sea, que la voluntad que estableces a través de esta, que los recursos que estás utilizando legales tengan mayor peso, entonces queda invalidada. Esto es igual que cualquier otra ley, como una cuestión administrativa que te dice no puedes hacer esto y aquello. Y dice sí, pero la Constitución esta que está por encima me dice que sí puedo. Entonces la ley que está por encima impera. Lo mismo que en las señales de tráfico. Tienes un semáforo, tienes unas líneas en el suelo, ¿sí? Entonces, ¿cuál tiene prioridad? ¿La línea del suelo o el semáforo? Va a depender de ciertas circunstancias, pero si después hay unos conos o hay un policía, ¿quién impera? ¿El policía, el semáforo o la señal del suelo? O la señal que está vertical, señal. Entonces, hay una prioridad. Cuando vas a hacer el carnet de conducir, te van explicando cuál tiene mayor prioridad. Siempre va a tener mayor prioridad el policía. Si no hay policía, el que tiene mayor prioridad, ¿cuál es? Entonces, ahí es donde vas viendo. ¿Por qué? Porque el semáforo puede fallar, pero la línea del suelo permanece ahí. Y después también está la otra señal de arriba, que a veces tiene un color, a veces tiene otro color, si están en obras, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, en el ámbito legal. Siempre va a haber unas leyes que van a tener, preponderancia por encima de otras. La constitución de un país impera por encima de las cuestiones administrativas en general, como la cuestión de la pandemia. Todo eso estaba por debajo de la constitución. Pero la constitución misma tiene que respetar el derecho internacional, que son los derechos humanos, que a su vez están por debajo de la Biblia y el derecho natural. Entonces, mientras uno sepa cómo funciona esto, pues lo aplica. Bien. Bueno, de momento vamos a concluir por hoy. Si quieres, el próximo día te voy mostrando hablamos ya del documento, por ejemplo, te estaba comentando, ¿sí? O también sobre cómo redactar un documento, o sea, lo que estoy diciendo ahora, pero a lo mejor un poco más desarrollado, ¿no? Por ejemplo, punto 1, ¿cómo lo haría? Punto 2, ¿cómo lo haría? ¿Qué tipo de parámetros usaría? O sea, podríamos hablar de ese tipo de cosas, pero ya de momento por hoy se nos acabó el tiempo, ¿vale? Ya cerramos transmisión, Master. Sí, sí.